Ya, esto pertenece a la ayudantía de campos del día 11 de noviembre. Entonces, vamos a ver dos ejercicios. El primero nos dice que tenemos un cable coaxial de cobre, que es el que se muestra aquí en la figura, ¿ya? Donde nos van dando, obviamente, acá los distintos parámetros. Ese sería el primero. Nos dicen que A vale 2 milímetros, que es lo mismo que está anotado acá abajo. Nos piden determinar la resistencia de, el, de 2 metros de largo de cable, considerando una corriente de I a una frecuencia de 100 MHz, ¿ya? Entonces, primero, para encontrar la resistencia DC, lo voy a dejar anotado acá. Entonces, la resistencia DC, vamos a tener que esta resistencia va a ser igual a la suma entre la resistencia interior más la resistencia exterior, ¿ya? Donde estos parámetros de acá representan cada uno la interior y la exterior, ¿ya? Entonces, para esto, vamos a decir que la primera va a ser igual a L sigma por S, donde finalmente esto es L sigma pi por A cuadrado, ¿ya? Que ese sería la resistencia interior. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, ya, bueno, vamos a ir acá anotando los parámetros, ya. Acá vamos a tener que este valor ya lo dan, ya. Entonces, por 10 a la 7, por pi, y acá iría el valor de A, que son 2 milímetros, ya. 2 por 10 a la menos 3, y esto al cuadrado. Y arriba iría el largo, que serían los 2 metros, ya. Entonces, con esto, ya la resistencia interior nos va a dar aproximadamente 2,74 miliohms, ¿ya? Con eso tenemos la primera resistencia para poder encontrar la resistencia DC. Ahora, para encontrar la resistencia exterior, vamos a tener nuevamente lo mismo, que va a ser el largo por sigma por S, ¿ya? Y acá hay una pequeña variación acá abajo, porque acá va a ser sigma pi y todo el radio exterior, que en este caso sería B más T, y está al cuadrado, ¿ya? Y todo esto porque aquí solo lo que estoy haciendo es tomar, voy a anotarlo con rojo, lo que estoy haciendo es tomar todo esto de acá, pero me falta restarle esto de acá, ¿ya? Para que quede solo el radio de la parte que nos piden, ¿ya? Entonces esto sería menos b al cuadrado, ¿ya? Y con eso tengo el radio o la sección por la que va a ir pasando, ¿ya? Y acá arriba tengo el largo, que sería de 2. Ya, entonces con esto nos da finalmente que el valor de la resistencia exterior va a ser igual a 0,84 miliohms también. ¿Ya? Y con eso obtenemos R sub 0 y R sub I, que representan a la resistencia exterior e interior respectivamente. Ya, entonces con esto finalmente el valor de R, como dijimos, es R sub 0 más R sub I. Y si ya sumamos todo esto, nos da que finalmente la resistencia de C, lo vamos a notar mejor como resistencia de C, ya, la resistencia de C va a ser igual a 3,59 miliohms. ¿Ya? Ahora, para poder calcular la resistencia AC, la resistencia
AC, ya vamos acá a tomar ya en cuenta la frecuencia que nos dan, que si se recuerdan la frecuencia va a ser de 100 MHz. Y por otro lado, hay que tomar en cuenta que esto va a tener un efecto skin y por eso la resistencia acá se calcula como el largo por sigma y acá viene la variación, ¿ya? Donde se reemplaza acá, la superficie se reemplaza por este nuevo valor, ¿ya? Entonces, acá si hacemos un pequeño cambio, vamos a llegar a que esto va a quedar de esta forma, ¿ya? Donde obviamente acá el omega es 2πf, ¿ya? Y este valor de acá, este RS, va a corresponder a la resistencia superficial, ¿ya? La cual va a estar definida de esta forma. O también se puede reemplazar de esta forma. Ahí. Ya, entonces, lo que tenemos que hacer ahora para poder calcular la resistencia es determinar este valor que no lo tenemos, ¿ya? Entonces, para determinarlo, nosotros sabemos que esto va a corresponder a 1 partido en alfa, ¿ya? Y a su vez, todo esto va a corresponder a esto de acá, ¿ya? Entonces, si nosotros ya reemplazamos todos los datos, esto nos va a dar aproximadamente 6,6 micrómetros, ¿ya? Entonces, ahora, de igual forma como se realizó arriba en la resistencia DC, vamos a tener que la resistencia AC va a ser nuevamente la resistencia interior más la resistencia exterior, ¿ya? Entonces, si calculamos la primera, vamos a tener que esto va a ser RS por L partido en W. A ver, creo que me equivoqué por acá. Sí, ya. El W no es 2πf, sino que es 2pi por el radio. En este caso, vamos a dejar 2pi por A, ¿ya? Entonces, de esta forma, si lo calculamos y reemplazamos, aquí nos va a dar, esto va a ser 2pi por A y el largo ahí. Y esto nos va a dar un valor de 0,41 ohms. Y ahora si calculamos lo mismo para la resistencia externa, va a ser nuevamente lo mismo. De acá va a ser 2pi por D y el largo. ¿Ya? Entonces, si calculamos también ahí, nos va a dar que esto va a ser aproximadamente 0,13 ohms. Y ahora ya llegando a toda la resistencia AC, como sabemos que es la suma, simplemente sumamos los dos y esto nos va a dar un valor de 0,55 ohms.
Y con eso se llega a las dos resistencias que nos piden. Ahora vamos a ver el ejercicio 2, el cual nos dice que tenemos un mediano magnético y nos dicen que va a existir un campo tal que y nos dan respectivamente el campo. Entonces nos piden determinar el epsilon R, ¿ya? O sea, la impedancia intrínseca. Nos piden determinar también la potencia promedio de la onda, la potencia total a través de un área de 100 centímetros cuadrados del plano 2x más y igual 5. Ya, entonces, para realizar acá la A, ya, primero se va a requerir analizar el medio, ya. En este caso, si tenemos un alfa igual 0, ¿ya? Y para poder ver si es que el medio se encuentra en espacio libre o no, ¿ya? Podemos revisar que beta sea igual a omega partido por C, ¿ya? Entonces, en este caso, el omega nosotros los tenemos de acá, ¿ya? Y bueno, el C es la velocidad de la luz, así que es un dato conocido. Y también el beta es un valor obtenido que se obtiene de acá, el cual sería 0,8. Entonces lo voy a dejar anotadito acá al lado, donde el omega es 2pi por 10 a la 7 y beta es igual a 0,8. Entonces, con esto, ya, vamos acá a ver aquí que beta tiene que ser igual a omega c. Por ende, esto tiene que ser igual a 2pi por 10 a la 7 partido en 3 por 10 a la 8. Ya. Y esto de acá nos da que es 0,21 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, claramente no son iguales porque el beta nos da 0,8. ¿Ya? Entonces, acá sale que beta es distinto de omega partido por C. Como son distintos, el medio en el cual se trabaja es un dieléctrico sin pérdidas. ¿Ya? Entonces, bueno, los datos que tenemos son que el beta es 0,8, que el omega es 2pi por 10 a la 7, que ya lo vimos arriba. Y como estamos trabajando en un medio dieléctrico sin pérdidas, ¿ya? Acá el mu va a ser mu sub 0 y este va a ser ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos obtener de acá? En primera instancia, vamos a hacerle aquí con rojito, que del beta sabemos por el tipo de medio que esto va a ser omega por raíz de mu por el epsilon. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos, esto va a ser mu sub 0 por epsilon sub 0 por epsilon relativo. Entonces, de acá podemos nosotros obtener, obviamente, el valor que nos solicitan, que es este de acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros ya despejamos todo eso, ¿ya? Y haciendo un pequeño cambio acá, porque nosotros vamos a tener esto al final, ¿ya? Podemos llegar perfectamente al epsilon sub r, ¿ya? Y esto va a ser igual a beta por c partido en omega y todo esto al cuadrado. Ya. Entonces, de acá si nosotros ya reemplazamos los valores, que nuevamente son todos valores conocidos,
Llegamos a que el epsilon R nos va a dar 14,6 aproximadamente, ¿ya? Entonces con ese obtenemos el primer valor que nos solicita. Ahora, para obtener la impedancia intrínseca, nosotros sabemos que esta es igual a la raíz entre mu partido en epsilon, ¿ya? Y de acá también sabemos cómo se separa cada uno, cómo se comporta, ¿ya? Entonces, de aquí es simplemente reemplazar los valores nuevamente y se llega a que la impedancia intrínseca es 98,7 ohm. Con eso obtenemos los dos valores que nos solicitan en A, ¿ya? Ahora en B nos piden la potencia promedio y de aquí nosotros sabemos que la potencia es igual al producto cruz entre el campo eléctrico y el H, ¿ya? Y también sabemos que esto es E sub 0 cuadrado partido por la impedancia intrínseca por el seno de WT menos BX y todo esto en X. Ahí. Aquí es seno cuadrado. Entonces, para determinar la potencia promedio, y potencia promedio, vamos a tener que esto va a ser 1 partido en el periodo de la integral entre 0 y el periodo de la potencia por dt. Ya, entonces, si nosotros desarrollamos aquí esto, nosotros sabemos el valor de la potencia, que es todo esto que se encuentra aquí. Entonces lo voy a copiar para no volver a escribirlo. Ahí. Y todo está acá obviamente en dt. Y entonces si nosotros de acá empezamos a desarrollar un poquito la integral, hay datos que se pueden sacar. Por ejemplo, esto de acá se puede sacar ya que son valores, ¿ya? Y simplemente nos queda acá la integral de seno cuadrado de omega t menos beta x, en x por dt. ¿Ya? Finalmente esa es la integral que nos queda, ¿ya? Ahora obviamente la resolución de la integral queda para ustedes, ¿ya? Entonces finalmente aquí nos da que esto queda aquí de la forma un medio del periodo, ¿ya? Todo esto en Z. Así que finalmente, como los periodos acá se van, nos queda que la potencia promedio es igual a E sub 0 cuadrado partido en 2n y todo esto aquí en Z, ¿ya? Y bueno, si nosotros seguimos ya reemplazando todo esto, finalmente nos da que la potencia promedio es igual a 81 x en kilowatt partido en metro cuadrado. Ya, eso. Y por último, para la C, ¿ya? Para poder determinar un vector normal al plano, vamos a tener
lo siguiente. ¿Ya? Eso, ya, con f de x igual a 2x más y menos 5. Entonces, si sacamos acá lo que corresponde, ya sabemos que esto es la derivada parcial de x de la función más la derivada parcial en y de la función más la derivada parcial en z de la función. Si nosotros realizamos todo esto, finalmente nos va a quedar que esto es 2x más y tal. Ahí. Entonces, con esto, el vector normal nos queda de la siguiente forma. Donde acá abajo es encontrar el módulo, así que esto sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y de acá finalmente nos queda que el vector normal 2x tengo más y tengo y raíz de 5. Entonces ahora calculamos nuestra potencia, ¿ya? Donde nuevamente la integral del vector de la potencia por la superficie. ¿Ya? Y esto es la potencia por la superficie y todo esto con el vector normal, obviamente. Este valor de acá, este, es el que encontramos arriba, que es la potencia promedio. ¿Ya? Por ende ya sabemos cuánto vale, que era 81 mili. Y esto estaba orientado en X. El segundo valor también lo conocemos, que es 100 por 10 a la menos 4. Y el vector normal, obviamente lo conocemos ya que es el que calculamos recién. Entonces, si nosotros juntamos todo esto y lo calculamos, nos va a dar que finalmente la potencia es de 724,5 microwatts. Y con eso queda lista el desarrollo de la ayudantía. Así que nos vemos la otra semana.